Muy buenos días a todos y bienvenidos a los que nos acompañan aquí presentes y a los que nos acompañan vía Zoom. Somos la comunidad católica Amigos de Jesús y hoy estamos aquí, Lorena y yo, Carolina, para compartirles el tema que corresponde. Yo les voy a compartir ¿Eres tú ese hombre? Y trata sobre el rey David. Él ocupa un puesto relevante en la Sagrada Escritura. Él es, por excelencia, el rey según el corazón de Dios, el pastor que ruega por su pueblo y, en su nombre, sumisión a la voluntad de Dios, cuya alabanza y arrepentimiento serán modelo de la oración de su pueblo. David se abandona completamente en las manos de Dios, acudiendo especialmente en los momentos de mayor peligro con la certeza que por más duras que sean las pruebas, difíciles los problemas y pesado el sufrimiento, nunca caeré infinito. Al mismo tiempo, la vida de David, de ese saberse en las manos de Dios. En la narración bíblica se habla de unos pecados que cometió David. Tal vez el episodio más conocido, el pecado del adulterio, seguido por la seguridad de su legítimo esposo. Él es un miembro importante de ese ejército. La voluntad, nada más muestra cómo la voluntad de David se apagó y terminó por torcer y oscurecer todo el amplio horizonte de gracias divinas recibidas. Y esto se desarrolla así. Estando por estallar la guerra contra los amonitas, David envió a su ejército a combatir. Él, sin embargo, permaneció en Jerusalén y poco a poco se dan las circunstancias que conducen a la caída de la moral de David. Él abandona su deber de dirigir el ejército como era entonces habitual entre los reyes, prefiriendo permanecer holgadamente en la ciudad. Transcurre ocioso la jornada, levantándose al atardecer, paseándose por el terrado y descuida la mirada de un modo discreto pero imprudente, viendo a una mujer que se estaba bañando. Él tiene la tentación y acepta esa tentación enviando a sus mensajeros para informarse de las posibilidades y actuar finalmente para cometer ese adulterio con Betsabé. A todo esto, le sigue otro pecado tal vez mayor. Prepara la muerte del legítimo esposo de Betsabé, Urías el hitita, que era entre el grupo de sus grandes héroes del reino davídico. Él era un oficial leal, valiente y generoso. El relato muestra la impresionante capacidad del corazón humano de hacer el mal. Simplemente dejó que la desidia
y la sensualidad corrompiera su voluntad. También a nosotros nos puede pasar que una simple curiosidad se nos vuelva una tentación y caer. El poder del mal está al acecho en cada uno de nosotros. Sabemos que el mal es parte de nosotros y la más ligera provocación es suficiente para sacarlo a superficie. Esto nos enseña que cuando descuidamos la búsqueda del bien y el progreso en la amistad y relación con Dios, la voluntad tiende a torcerse hasta ensombrecer toda la inteligencia, llevándonos a sentir en nuestro interior la posibilidad de cualquier pecado y cometer uno y otro pecado. En la palabra de Dios hay una diferencia significativa en su enfoque del mal. En el Antiguo Testamento lo que importa es la ley y la ley se ocupa del mal que es visible. En cambio, en el Nuevo Testamento, Cristo se ocupa de la raíz del mal, de la semilla, donde ninguna ley puede penetrar. Entonces, Cristo nos dice, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra de Dios. Una y otra vez Cristo llega a la raíz, porque nos dice nuevamente, lo que sale de la boca viene de adentro del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Palabra de Dios. Cuando Betsabé quedó embarazada y envió a decir a David, estoy encinta, David pretende negar su culpabilidad y solo tiene una preocupación, que es guardar las apariencias. Él no va a admitir su culpa y cada vez se vuelve más intransigente y le vence la ceguera hasta todo lo que no sea esta preocupación. Todo su poder lo emplea con una sola finalidad, preservar su honor. Y entonces empieza su plan. Manda llamar a Urías, que estaba al frente de una batalla, para hacerlo caer y de esa manera justificarse. Pero ninguno de sus planes le funciona. Urías era suficientemente fuerte como para mantenerse firme en sus principios. Entonces, como no logra cumplir su plan, David manda de regreso al frente a Urías con un mensaje para Joab, donde da órdenes para que ponga a Urías al frente en lo más reñido de la batalla para que sea herido de muerte. David creyó que haciendo esto podía salvar las apariencias, pero esto no es verdad, pues Urías ha sospechado desde el primer momento y también Joab supone lo que ocurre, lo que es normal en la represión de una culpa. Pensamos que la gente no lo nota, pero no es así. Tan pronto como David se entera de la muerte de Urías, él cambia completamente y da órdenes para que redoble el ataque a la ciudad y la destruya. Entonces vemos que la represión de la culpabilidad es mucho peor que el pecado
que David cometió con Betsabé. Si él hubiera confesado y admitido su culpa, no habría sido tan terrible el verdadero mal cuando intentó reprimirlo. Dios estaba disgustado con la manera en que David había actuado. Y entonces, él, con todo su amor, manda al profeta Natán para confrontarlo por medio de una parábola. Y él le dice: habían dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía ovejas y bueyes en gran abundancia. El pobre no tenía más que una cordería, solo una, pequeña, que había comprado. Ella iba creciendo con él y sus hijos, comiendo de su pan, bebiendo en su copa, durmiendo en su seno igual que una hija. Vino un visitante donde el hombre rico, y dándole pena tomar ganado lanar o vacuno para dar de comer a aquel hombre, tomó la oveja del pobre y dio de comer al viajero llegado a su casa. Entonces David, después de escuchar esto, se encendió en gran cólera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Yahvé, que merece la muerte el hombre que hizo eso. Y dice que pagará 4 veces la oveja por haber hecho semejante cosa, por no haber tenido compasión. La conciencia de David funciona bien respecto a los demás. Ve en él, hombre rico, el gran error. Ante la indignación de David, Natán le hará ver al rey que él era ese hombre rico, que había abusado de la confianza de Urías y le había despojado de su mayor bien. David no podrá menos que reconocer su grave pecado y la enorme injusticia que había cometido. La delicadeza y claridad con que el profeta hizo comprender al rey que él es ese hombre y del gravísimo mal que había cometido, moviéndolo a una verdadera y sentida conversión. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz, más cortante que la espada de 2 filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médula, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios se dirigió a David por medio de otro hombre, pues él necesitaba de otro para poder admitir su culpa. He pecado contra Yahvé. En sus palabras, Natán logra despertar la conciencia y la fe de David y le anima a buscar el perdón divino que se le otorga al confesar su pecado ante el Señor. Mientras reprimimos nuestras culpas, demostramos que no nos sentimos completamente aceptados. Cuando realmente aceptamos la aceptación de Dios y creemos que su aceptación no tiene límites, entonces podemos manifestar nuestra culpa. El hecho de reprimir nuestra culpa es una señal de que no nos creemos totalmente amados por Dios. Esto nos indica una falta de fe y falta de saber que somos aceptados.
Ahora les voy a compartir parte del Salmo 32, 3, 5, que dice: cuando me callaba, me sumían mis huesos en mi rugir, decaía, ay no, perdón, estoy mal. Cuando me callaba, se sumían mis huesos en mi rugir. Decaía mientras pasaba día y noche. Tu mano sobre mi corazón se alteraba como un campo en ardores del estío. Mi pecado te reconoció y no oculté mi culpa. Dije, me confesaré a Yahvé de mis rebeldías y absolviste mi culpa. Perdonaste mi pecado. La respuesta correcta no se encuentra en la represión, sino en el perdón. El valor para admitir que he pecado solo puede encontrarse en la fe y entonces es auténtico mi perdón. Revela una nueva profundidad en el amor de Dios. En el momento del perdón, el mal que habíamos realizado se convierte en un bien y llegamos a conocer mejor a Dios. Entonces, damos cuenta que su aceptación no tiene límites, que su amor es más grande que nuestra culpa. El perdón crea un nuevo vínculo entre Dios y nosotros. Por eso, la revelación del pecado le corresponde al Espíritu Santo. Solo el hombre que ha encontrado el valor para confesar su culpa puede realmente aceptarse a sí mismo y encontrar la paz que el mundo no le puede quitar. Generalmente confesamos los pecados inofensivos y eso no hace más que poner más grave la situación. Es otra manera sutil de reprimir la culpa. Entonces Natán le dice a David: tú eres ese hombre. Este es el momento de la conversión de David. Ciertamente es viva la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras del alma y el espíritu, hasta las junturas y médula, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Palabra de Dios. La palabra de Dios se dirigió a David por medio de otro hombre, pues él necesitaba de otro para poder admitir su culpa. He pecado, Yahvé. Ay, perdón, repetí. Entonces, ¿qué nos deja esto? Primero que todo, que debemos de reconocer y aceptar cuando tenemos una culpa, confesarla. Pero ante todo, debemos de mantener esa relación con Dios. Si nosotros mantenemos esa relación con Dios a diario, nos entregamos a Él, no vamos a tener problema en confesar nuestra culpa y vivir con esa paz que solo nos puede dar el Señor. No fingir una paz, no sentirnos no aceptados, no estar ansiosos porque nos sabemos en pecado. Les agradezco su atención y ahora les dejo con Lorena. Pecado contra el cielo,
Como pan que se parte, capítulo 7, y dice así: Él es siempre fiel. Jesús, nuestro Señor y Salvador, vino al mundo para salvarnos. Es la premisa principal. Pero Él vino a tener una relación especial con los pecadores. Asimismo, Él escandalizó a todos por su relación estrecha con ellos. Sin embargo, Él sigue, a pesar de todo, buscándolos, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, como dice en Mateo 1, capítulo 21. Al Jesús escoger a sus 12 apóstoles, realmente Él ya los conocía, Él sabía cómo eran cada uno de ellos, pero Él escogió al apóstol Mateo, publicano y pecador, invitado a comer con Él y sus apóstoles, y también invitó a más publicanos y pecadores. Por supuesto que los fariseos hablaron muy mal de Jesús, porque ¿por qué comía con ellos? Mas Jesús dijo: no necesitan médico los sanos, sino los que están mal. Esto nos muestra a todos nosotros, pues, ir y mostrar y aprender lo que significa la misericordia. Él quería misericordia y no sacrificio. Él no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este es el núcleo de la misión de Jesús. Él vino a mejorar la relación entre hombre y Dios. Por eso llama a los pecadores. No se remonten a esa época, porque nosotros siempre pensamos cuando leemos la Biblia: ay, los apóstoles, ay, los pecadores. Remontémonos a nosotras mismas en este momento y en este lugar. Escuchen, existe un vínculo muy grande entre los milagros que Jesús realizó y el perdón de los pecados. Viendo Jesús la fe de ellos. Por ejemplo, en el paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Esa es una muestra de perdón, de amor, de misericordia hacia el pobre paralítico. Los pecadores era su preocupación principal. Ofreció su amistad a los publicanos y prostitutas, inclusive, como habíamos hablado anteriormente, a uno de ellos como apóstol. Esto afirma que Dios viene a perdonar y a ofrecer pruebas de ello. Jesús está en medio de los pecadores comiendo y bebiendo con ellos. ¿Recuerdan el pasaje de la Biblia donde le muestran a Jesús a la mujer adúltera? ¿Qué pasa en ese momento? Él se agacha, pero se agacha despacio y empieza a escribir sobre la arena. Algo que no sabemos qué fue. Y de repente, de adultos, de ancianos a jóvenes se fueron retirando. Se incorpora y les dijo: aquel de vosotros que estén libres de pecado, arrojen la primera piedra. ¿Y qué le dijo a la mujer? Mujer, nadie te ha condenado. Vete y no peques más. Él no le dijo: pobrecita, ya no hay nadie, vete. Vete y no peques más, porque él sabía que ella estaba pecando, pero él no la reprimió, él con amor la trató. Algo de suma importancia es que nosotros debemos de reconocer que estamos enfermos, que somos pecadores, porque un médico jamás puede curar una enfermedad que no conoce. Si un paciente no dice que tiene una enfermedad, no se va a curar. Igual nosotros debemos de reconocer que somos pecadores,
y saber cómo pedir perdón. Carol lo dijo hace un momentito. No vayamos y volvamos a pedir perdón por los pecados insignificantes, sabiendo que estamos delante de un sacerdote ocultando nuestros verdaderos pecados. Pongan atención a esto. A mí me tocó, pero realmente me tocó el corazón cuando yo lo leí. Y ahí les voy a explicar por qué. Quien se considera justo y virtuoso se está apartando de la esfera de la influencia de Jesús, porque donde no hay conciencia de pecado, el cristianismo actual está vacío y todo el evangelio pierde su significado y su propósito. Si decimos no hemos pecado, lo hacemos mentirosos y su palabra no está en nosotros. Eso la leemos en la primera de Juan, en el capítulo 1, del 8 al 10. Dígame si no, a veces estamos nosotros aquí en la asamblea, estamos felices, contentas y escuchamos que están hablando y dicen que el pecado de esto, el pecado del otro. Y ahí es donde me tocó el corazón. Yo no tengo ese pecado, yo no tengo ese pecado. Yo sí soy humilde, yo sí soy esto. Y a la larga nos estamos mintiendo nosotras mismas. Y esa es la verdad. Porque empieza uno, sí, yo soy mentirosa. Es que de veras, todos somos mentirosos. Pero eso es un pecado. Pero hay cosas más que tenemos en nuestra mente. Así como decía Paulina hoy, Señor, líbranos de pertenecer a un espacio donde se juzga, donde hay chismes. Esto es un poco difícil de entender. Jesús nunca minimiza el pecado, pero perdona con amor y lo perdona sin ofender. Nuevamente recordemos a la adúltera. Para comprender algo del pensamiento de Jesús, debemos de comprender la importancia de la reconciliación en el Nuevo Testamento. Yo les tengo un pequeñito testimonio sobre el perdón. Y aquí Jesús me enseñó que yo de plano no sabía perdonar, porque yo perdonaba juzgando. No les voy a decir a quién porque no me atrevo. Y ya falleció. A esta persona me decían, perdónalo, ya lo perdoné. Ok. Ora por él. Ok. Y de entre todos mis muertos, lo ponía de último. Eso no. Hasta en la oración lo ponía de último. Y todavía me duele. Pero yo, y no les miento, hace 3 días delante del Santísimo, yo le dije, Jesús, ayúdame a saber perdonar como tú perdonaste a las personas, porque no lo sé hacer. Y yo solita no iba a poder. Vieran cómo me ha aliviado. De veras que me ha aliviado. ¿Y saben qué es lo peor? Que a mí no me hizo nada. Se lo hizo a mis hijas. Y entonces me estoy agarrando cosas que... Pero yo ya le pedí a Jesús que me ayude a perdonar como Él perdonaba. El amor mutuo es el mandamiento que hace el gran mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas. Esta fraternidad cristiana se basa únicamente en la reconciliación que Dios ha realizado en sí mismo. En Cristo se ha llevado a cabo la reconciliación del hombre con Dios. Les voy a dejar una tarea. El sermón de la montaña supone la experiencia personal del perdón de Dios. Ahí nos está dando Él una guía, porque solo no nos está diciendo qué hacer, sino que nos está diciendo cómo hacerlo y cómo perdonarlo, porque no somos perfectos.
somos pecadores. Solo aquella persona que se da cuenta de su propia culpa y sé que es perdonada, puede amar a su enemigo. Por eso, no hay que subestimar al pecado, porque nos volvemos ingenuos y superficiales y no nos damos al servicio de los demás como deberíamos. El mensaje de la reconciliación hace capaz al hombre de enfrentarse todo lo que es humano sin sentirse desanimado o deprimido. Pero en el cristianismo es Dios quien reconcilia. Nosotros no reconciliamos. Nosotros tenemos que aprender a perdonar y a pedir perdón. Esta reconciliación no significa que Dios se sintiera definitivamente aplacado cuando Jesús murió en la cruz, ya que el Hijo no fue enviado a satisfacer a Dios, sino a convencernos a nosotros mismos. La misión del Hijo mismo de Jesús era mostrar que el amor de Dios es más grande que nuestra culpa. Aunque hayamos pecado, somos aceptados. Y eso es increíble. Eso es increíble. Y eso se siente en el corazón. Para esto he nacido yo. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, decía Jesús. Lo que significa verdad es la fiabilidad del amor de Dios a la humanidad. No, Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Cuando Jesús se dio cuenta que su ética abierta le había convertido en un hombre solitario, imagínense, Jesús solitario por decir la verdad. Aún así permaneció fiel en su misión, incluso cuando se hizo evidente que al final todos se volvieran contra de él y que hasta su vida peligraba. Sin embargo, él continuó con su actitud de aceptación universal y cuando murió en la cruz, aceptó a sus torturadores con una magnífica y heroica oración. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús muere en la cruz, el centurión a cargo pronunció, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Un gran pecador, ¿no? Que saber a cuánta gente había visto morir. Eso es así. Eso es cierto. Hay gente que por ver tanta maldad, tanta guerra, su corazón se endurece. Este hombre vio a Jesús morir y proclamó que él era el Hijo de Dios. La misión de Jesús fue llevar al hombre a la felicidad, a la experiencia del alivio, a ser una nueva creación, es decir, a renacer. A los que comprendan este mensaje son llamados cristianos. Esto es un mensaje tan pequeño, tan profundo, que nosotros tenemos que recapacitar. Cada una de las que estamos aquí, los que están en el Zoom y los que lo verán después, sabrán que esta es una gran verdad y que Jesús siempre nos va a perdonar con amor. Y pidámosle a Jesús que nos enseñe a perdonar con amor. Porque mucha gente dice, sí, yo ya te perdoné, pero no olvido. Somos humanos. Hay pecados tan grandes que cometen contra uno que por supuesto. Pero el amor de Jesús es más grande. Y por eso estamos aquí, porque lo amamos. Yo quería pedirles en este momento que cierren sus ojos
y que le pidamos a nuestro Padre bendito, Señor Jesús, ayúdanos a perdonar como tú nos perdonaste. Amén. Muchas gracias. Carol y yo estamos agradecidas de que Jesús nos haya escogido para este tema tan especial y damos las gracias a todas las personas del Zoom, a las personas presentes y los esperamos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora.